Otra vez el recrudecimiento de la violencia en Medio Oriente, en la zona de Gaza, entre israelíes y palestinos, que preocupa al mundo, de hecho que también genera preocupación, temor por lo que pueda ocurrir. Ayer dialogamos con integrantes de la comunidad árabe en la Argentina. Hoy nos acompaña el presidente de la Organización Sionista Argentina, Sergio Picor. Gracias por haber venido. Gracias, buenos días y gracias por la invitación. ¿Cuál es la primera reflexión en este momento donde la semana pasada otra vez los ataques fueron noticias? La primera reflexión es que es necesario encontrar la paz. Y los caminos a la paz los pueden construir las democracias, los líderes positivos y la libertad, básicamente. En tanto y en cuanto nuestros vecinos palestinos puedan encontrar ese camino de democracia y de gobierno participativo y vuelvo a insistir, democrático, los caminos podrán ser allanados. Sin dudas, los episodios de la semana pasada, con más de 350 cohetes lanzados desde la Franja de Gaza hacia el sur del Estado de Israel, a las poblaciones civiles del sur de Israel, no ayudan demasiado en la búsqueda de esta paz. Desde el otro lado de la frontera la mirada es distinta. Dicen, el conflicto se inicia por una intervención militar israelí para dar con un blanco de la yihad islámica. Bien lo dijiste, el ataque israelí fue contra un objetivo militar específico, contra un terrorista de la yihad islámica, Abu al-Ata. La yihad islámica, debemos recordar que es la facción perteneciente a las brigadas Al-Quds de Irán, que no sé bien qué tienen que hacer en Gaza, que no tienen nada que ver, pero esto también responde un poco a la interna musulmana o islamista entre chiitas y sunitas. Recordemos que Irán es de el grupo chiita y tienen sus propias internas. Por cierto, Hamas, que es la organización que gobierna en la Franja de Gaza, intentó despegarse de los lanzamientos de cohetes y de todo lo que tuvo que ver alrededor del tema de Abu al-Ata, porque prefirieron no involucrarse en una situación que tiene que ver más con el tema iraní que con el tema de los palestinos en Gaza específicamente. El tema es que se sigue aumentando la cantidad de víctimas civiles. Fueron 34 la semana pasada. Esto tiene que ver con esta escalada de violencia. ¿Cómo creen ustedes que esto se puede frenar más allá de los intentos diplomáticos? Primero y principal, creo que nunca se pudo firmar la paz, nunca se pudo encontrar la paz entre grupos donde uno de los dos grupos no es un grupo democrático y es una organización terrorista. Yo ratifico que los palestinos están siendo gobernados por Hamas, que es una organización terrorista reconocida mundialmente como una organización terrorista que atenta permanentemente contra civiles del lado israelí, pero no solamente eso, sino que además se escuda dentro de poblaciones civiles en la Franja de Gaza. Recordemos que en la Franja de Gaza no hay judíos desde el año 2005, en la retirada que implementó Ariel Sharon en su momento y que implicó que ciudades enteras fueran desmanteladas y trasladadas hacia el lado israelí. Creo que en tanto y en cuanto podamos encontrar un camino donde los palestinos sean gobernados por gobiernos democráticos y puedan vivir en libertad, va a ser, hasta que eso suceda, va a ser muy compleja la búsqueda de la paz, encontrar la paz, no la búsqueda, encontrarla. Hay también algunas denuncias de que hoy el gobierno de Netanyahu utiliza precisamente el enfrentamiento bélico para generar algún tipo de consenso ante la dificultad de formar gobierno, ¿no? Recordemos que está en el segundo proceso electoral sin posibilidad de formar una mayoría. Sí, son aspectos que tienen que ver con la política interna israelí. Recordemos que el sistema israelí es un sistema parlamentario, donde se elige el primer gobierno, en elecciones se eligen coaliciones y se eligen partidos, y que el primer ministro ahora ha desistido de su primer derecho a formar una coalición de gobierno y formar gobierno, y ahora lo tiene el Partido Azul y Blanco, que es el partido de Gantz, un partido más de centro que el Likud, que es el partido del primer ministro Netanyahu. Yo lo que diría es que si busca esa intención, no es nada que no haya pasado últimamente en los últimos años. O sea, como herramienta electoral no creo que tenga una implicancia fuerte. Los últimos años ha habido escaladas prácticamente 2, 3 veces por año. Esto indicaría que esto no es algo nuevo y que especialmente le pueda llevar réditos a su coalición.
Y respecto a la comunidad internacional, ¿ustedes qué papel creen juega en este conflicto? Bueno, primero hay un tema que es muy interesante y que es muy reciente, que es de ayer, que son las declaraciones o la comunicación que hizo el secretario de Estado americano, Mike Pompeo, que después de un análisis que hizo el gobierno de Estados Unidos, definieron que los asentamientos de civiles judíos en algunas zonas de Judea y Samaria no representan ocupación bajo ningún punto de vista. Eso me parece que es bastante interesante. La Unión Europea lo tiene en revisión el tema. ¿No? En las últimas horas salió a decir que no coincidían con la mirada de Pompeo, ¿no? Pompeo dijo exactamente que no encuadrarían dentro del derecho internacional en lo que es el formato de lo que es una ocupación ilegal. ¿Por qué? Porque para existir una ocupación ilegal debe existir un Estado previo que sea invadido o que sea ocupado. No es el caso, porque no existe tal Estado de Palestina en la zona de Judea y Samaria, y por otro lado son territorios que están permanentemente en disputa. Recordemos que está en disputa la línea verde, que es fundacional al Estado de Israel, están en disputa diversos aspectos que fueron posteriores a las diversas guerras que debieron atravesar. La Unión Europea dice que no coincide con la opinión de Estados Unidos, pero tampoco descartó que el tema pueda ser revisado. Le agradecemos, Picorós, muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de un poco desarrollar la idea. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.